Conductor de camión ayuda a un indio enfermo a llevarlo al hospital y todo cambia. Frenó sin pensarlo, movido por algo que ni él entendía. Lo que no sabía era que al ayudar a ese extraño, se estaba metiendo en una historia que no era suya, pero lo cambiaría para siempre. Nadie le advirtió que esa mañana no solo iba a salvar una vida, iba a enfrentar la suya como nunca antes. Listo para seguir con lo que sigue. La lluvia golpeaba el parabrisas, como si quisiera borrarle el camino. Ramiro Saldaña apretó el volante con una mano, mientras con la otra bajaba el volumen del radio que escupía una vieja norteña distorsionada. El cigarro, apagado, colgaba de la comisura de su boca. No lo encendía desde hacía semanas, pero se negaba a soltarlo. «Pinche clima», murmuró mientras la mula brincaba al pasar por un bache traicionero. Era martes, pero para él todos los días eran lo mismo. La misma ruta, la misma carga, el mismo café aguado de la misma fonda de siempre. El motor de su International del 97 rugía como una bestia cansada, pero fiel. No necesitaba compañía, ni gente, ni palabras, solo carretera. El teléfono vibró en el tablero. Miró de reojo. Era un mensaje de su hija, Alma. «Papá, ¿cuándo vas a venir? Emiliano te extraña». Ramiro no respondió. Lo metió en la guantera, cerró con un golpe seco y puso los ojos de vuelta en la línea blanca del acotamiento. Una curva cerrada lo obligó a reducir velocidad. En ese instante, algo, una silueta, cruzó corriendo la carretera. Frenó en seco. Las llantas chirriaron. Un costal de naranjas rodó desde el asiento del copiloto. «¡Chingá!», exclamó con el corazón rebotando en la garganta. Apagó el motor y bajó de la mula. La lluvia ahora caía más fina, casi como bruma. Caminó unos pasos con la linterna del celular y ahí, a un lado del camino, lo vio. Un hombre, tirado, descalzo, con la ropa pegada al cuerpo por el agua, temblando como hoja. Era moreno, flaco, con los pómulos marcados y la mirada perdida en algo que no estaba ahí. No tenía más de 50, pero el desgaste en su piel lo hacía parecer de 70. Ramiro se le quedó viendo, sin saber qué hacer. El instinto le decía que siguiera, que no era su bronca, que cada quien carga su cruz, pero algo en los ojos de ese tipo lo detuvo. «¿Estás bien, compa?». El hombre no respondió, solo intentó incorporarse, pero cayó de nuevo, jadeando. Ramiro maldijo entre dientes, se quitó la chamarra y se la puso encima. Miró hacia la oscuridad del monte. Nadie, ni luces, ni coches, ni ruidos. «Órale, vamos», dijo finalmente mientras lo ayudaba a pararse. Era ligero, demasiado. Lo subió al asiento del copiloto, le acomodó la chamarra y le puso el cinturón. Cerró la puerta, subió de nuevo al asiento del conductor, encendió la mula. «Nomás pa' que sepas, si vomitas en mis asientos, te bajo», dijo, mirando al frente. El hombre seguía sin hablar. La mula volvió a rugir y la carretera se abrió frente a ellos como una herida negra. El sonido del motor lo tranquilizaba, le devolvía el control, pero no podía evitar mirar de reojo al tipo. «¿Tienes nombre o nomás apareces como los fantasmas?». «Nada, solo respiraciones pesadas y ojos cerrados». Una notificación interrumpió el silencio. Otro mensaje. «Alma otra vez. Mi hijo pregunta si su abuelo aún está enojado con él». Ramiro apagó la pantalla. No era momento para mirar atrás. Pero el extraño a su lado, con ese silencio denso y ese cuerpo vencido, le hacía sentir que estaba manejando hacia algo más que una entrega. Algo que todavía no entendía. Y en el retrovisor, entre la lluvia y la niebla, algo parecía moverse, como si el pasado lo hubiera seguido en la oscuridad. La madrugada se tragaba la carretera, como si nunca hubiera existido. Todo era sombra, curvas cerradas y el sonido constante del motor tratando de cortar la oscuridad. Ramiro manejaba con una mano, la otra descansando en la palanca, mientras el hombre junto a él respiraba cada vez más agitado.
¿Seguro que estás bien, compa?, preguntó, sin apartar la vista del camino. El pasajero apenas asintió, con los ojos entrecerrados. Sudaba, a pesar del frío que calaba hasta los huesos. Ramiro bajó un poco la ventana. La neblina entró como una bocanada de otro mundo, espesa, húmeda, con ese olor a tierra mojada que solo se siente en la sierra. Algo en el aire le puso los pelos de punta. «No me vas a decir ni cómo te llamas, ¿verdad?». Silencio. Ramiro resopló. No era de los que hablaban mucho, pero esa falta de respuesta empezaba a picarle. Había recogido a todo tipo de gente en su tiempo, por accidente o por humanidad, pero nunca a alguien tan roto. No físicamente, no. Había algo más. «Bueno, pues si no hablas, al menos aguanta. Voy a buscar un lugar donde parar porque si te me desmayas aquí, me vas a meter en un pedote». La mula dio un brinco al pisar un bache y el hombre soltó un quejido ahogado. Ramiro lo miró de reojo. Tenía los labios partidos y los dedos marcados de tierra, como si hubiera estado escarbando o huyendo. A lo lejos, un letrero oxidado anunciaba un descanso para traileros a 1 kilómetro. Ramiro suspiró aliviado y aceleró un poco. «Ya casi llegamos. Te echo un suero, algo caliente, y a ver si con eso espabilas». Mientras hablaba, notó que el hombre lo miraba, no con miedo ni desconfianza. Lo miraba como si lo conociera. Eso lo descolocó. «¿Qué? ¿Tengo algo en la cara?». El hombre desvió la mirada, pero una frase salió, apenas audible. «Tú no has vuelto». Ramiro frunció el ceño, frenó de golpe. El camión se sacudió y un par de naranjas rodaron al piso. «¿Qué dijiste?». El pasajero cerró los ojos. No respondió. Solo se acomodó en el asiento y volvió al silencio. Ramiro se quedó unos segundos en seco, la mano firme en el volante, tratando de calmar el pulso. «Estoy alucinando», murmuró. Reinició la marcha y en minutos llegaron al área de descanso. Era un lugar olvidado, con una pequeña caseta, un baño público cerrado y un poste de luz parpadeando, lo justo para no sentirse completamente en el fin del mundo. Se estacionó, bajó del camión y abrió la puerta del copiloto. «Bájate, vamos a ver si te compones un poco». El hombre tardó, pero obedeció. Caminaba lento, como si cada paso le costara la vida. Ramiro lo llevó hasta un banco de concreto bajo el techito del área de descanso. Sacó una botella de agua y un suero del botiquín que siempre cargaba. «Toma, lento, pero tómalo». El hombre bebió, tosió, luego alzó la vista. «Gracias». Una palabra, sencilla, pero Ramiro sintió que algo se abría con ella, como una puerta oxidada que llevaba años cerrada. «¿Por qué estabas en medio de la sierra?», preguntó bajando la voz. «Tenía que salir, no podía quedarme ahí». «¿Dónde?». «Mi gente ya no está. Todos se fueron. O murieron». Ramiro se quedó en silencio. No sabía si creerle o si simplemente estaba delirando por la fiebre, pero algo en su voz tenía verdad. Una de esas verdades que no necesitan pruebas. La neblina volvió a espesarse. Ramiro miró la carretera vacía y pensó en seguir. Pero algo dentro de él, esa misma cosa que lo hizo frenar unas horas antes, ya había tomado la decisión por él. No lo iba a dejar. No todavía. Ramiro volvió a la cabina con los nudillos fríos y la cabeza llena de preguntas que no quería hacer. El hombre estaba recostado, envuelto en la chamarra que le había prestado, los ojos cerrados pero la frente sudada. «Estás ardiendo, carnal», murmuró mientras arrancaba la mula. Se notaba desde hacía rato, los temblores, el tono de piel, el modo en que apenas podía sostenerse. No era solo cansancio, era fiebre de la gacha. Pero él, aferrado al silencio, no soltaba ni una palabra más. Ramiro abrió la guantera y sacó una caja con algunas medicinas viejas. Buscó entre sobres de suero, unas pastillas caducadas y encontró un analgésico que todavía parecía útil. «Tómate esto. No va a curarte, pero al menos te va a dar chance de llegar vivo a donde sea que vas». El hombre lo miró, tomó la pastilla sin decir nada y bebió de la botella que Ramiro le ofrecía. Luego
Volvió a cerrar los ojos como si su único deseo fuera desaparecer ahí mismo. Ramiro apretó el volante. Algo en ese mutismo lo ponía nervioso. No era miedo. Era como si aquel tipo llevara un peso más grande que la fiebre. La carretera seguía serpenteando entre cerros envueltos en niebla. De vez en cuando, la mula pasaba junto a rancherías dormidas o letreros oxidados que apenas se leían. El mundo parecía detenido. Solo el motor y la respiración entrecortada del pasajero lo mantenían atado a la realidad. «Mira, no sé qué estás cargando ni por qué estabas ahí tirado, pero no me salgas con que no quieres llegar al hospital, ¿eh?» El hombre abrió los ojos. No dijo nada. Solo negó suavemente con la cabeza. «¿No? ¿Y entonces qué chingados quieres?» Silencio. Ramiro respiró hondo. El enojo no era por el otro, era por él mismo, por meterse donde no debía, por no haber ignorado esa silueta en la oscuridad como cualquier otro trailero hubiera hecho. «Tú sabes algo. Desde que subiste al camión, traes esa mirada de los que han visto más de lo que pueden contar», dijo en voz baja, sin esperar respuesta. De pronto, el hombre murmuró algo, bajito, como si hablara con alguien que ya no estaba ahí. ¿Se los llevó el humo? ¿Cómo? Ramiro giró la cabeza. El fuego llegó en la noche. Todo olía a carne y a llanto. Ramiro se quedó helado. No preguntó más. Lo que fuera que había pasado no era algo que se pudiera explicar con palabras. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Ya no era incómodo, era denso. Como si los dos entendieran que, a veces, hablar no arregla nada. Pasaron una curva peligrosa, de esas que Ramiro conocía de memoria, cuando el pasajero dijo: «Tú también cargas algo, muy viejo». Ramiro se tensó. Por un segundo sintió que no podía respirar. Nadie hablaba así, nadie adivinaba así. Cerró los labios, apretó los dientes. «Ya duerme, si puedes», dijo al fin sin mirarlo, pero no pudo evitarlo. En su mente apareció el rostro de Emiliano. Ojos vivos, sonrisa chueca. La última vez que lo vio tenía apenas 9 años, y entonces lo entendió. Ese hombre no estaba ahí por accidente, o él tampoco. El camino seguía, pero algo, muy dentro del pecho de Ramiro, ya había empezado a moverse, y no iba a parar fácil. La madrugada se estiraba como una cobija húmeda mientras la mula seguía tragando kilómetros. Ramiro se frotó los ojos con la mano izquierda y revisó el tablero. La aguja del diésel seguía en su sitio, pero la de su paciencia ya andaba en reserva. «Bueno, ya estuvo», dijo, sin quitar la vista del camino. «No eres mudo, eso ya lo comprobé. Hablaste, poquito pero hablaste. Ahora me vas a decir quién eres, de dónde vienes y a dónde carajos vas». El hombre seguía recostado, la cabeza apoyada contra la ventanilla empañada. Apenas respiraba, pero no dormía. Ramiro lo sabía. Esa clase de silencio no era de cansancio, era de decisión. «¿Qué te pasó? ¿Te escapaste? ¿Te soltaron por ahí? ¿Estás huyendo?», insistió. Nada. Ramiro golpeó suavemente el volante con los dedos. Se mordía la lengua por no seguir. El camión rugía parejo, pero en su pecho se acumulaba una tensión distinta, una que venía creciendo desde que recogió a ese tipo del monte. «Y si eres un loco o alguien peligroso, mira que no me extrañaría nada», masculló. «Gente rara me he encontrado de todo tipo». El hombre alzó la mirada, despacio. Su cara seguía pálida, pero en los ojos había una claridad que a Ramiro le incomodaba. «No estoy huyendo», dijo al fin, con una voz tan suave que parecía humo. «¿Entonces qué? Estoy buscando llegar antes de que sea tarde». «¿Tarde para qué?». El silencio volvió, pero esta vez tenía peso, como si la respuesta estuviera ahí, colgando, y el hombre simplemente se negara a soltarla. Ramiro bufó. «Mira, carnal, yo no soy sacerdote ni psicólogo, soy trailero y traigo ruta. No tengo tiempo para misterios». El hombre lo miró un segundo más y volvió a mirar por la ventana, como si el monte que dejaban atrás le dijera más que cualquier palabra.
Ramiro desvió la vista. Se sentía extraño, molesto, no por la falta de respuestas, sino por lo que el silencio provocaba dentro de él. Hacía años que nadie lo incomodaba con su sola presencia. Ni siquiera sus hijos lograban eso ya. Pasaron frente a un letrero torcido que anunciaba San Bartolo, 12 kilómetros. «Ahí hay una clínica», dijo Ramiro. «Pequeña pero buena. Te dejo ahí y sigues tu camino. ¿Te parece?» El hombre parpadeó, lento. Negó con la cabeza. «No, no puedo parar aún». «¿Por qué? No entiendes». «No debo». Ramiro volvió a sentir ese escalofrío que ya empezaba a volverse rutina. Había algo que no encajaba, algo en el tono de ese hombre, en la forma en que no pedía ayuda, pero tampoco quería irse. «¿Estás buscando a alguien?», preguntó, más suave esta vez. «No, voy a despedirme de alguien». Esa frase lo sacó de balance. Ramiro se quedó callado unos segundos, viendo cómo el asfalto se perdía bajo las luces del camión. «¿Vas a morir?», soltó casi sin pensarlo. El hombre lo miró, sonrió apenas, con tristeza. «Ya estoy muriendo, solo quiero llegar antes de que mi cuerpo lo sepa». Ramiro tragó saliva. Ya no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba dentro de algo más grande que él. Algo que lo había elegido, sin avisarle, y el camino, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como un destino marcado. El sol empezaba a treparse tímidamente por el horizonte cuando Ramiro vio el letrero de madera colgando de 2 cadenas oxidadas. Fonda El Retén. Era uno de esos lugares que solo conocían los de la vieja escuela, traileros curtidos por la carretera y el insomnio. «Vamos a parar aquí un rato», dijo Ramiro sin esperar respuesta. «Necesito café. Tú, algo caliente». El hombre no respondió, pero bajó de la mula sin protestar. Caminaba más firme, aunque se le notaba el desgaste. Entraron juntos al local, una construcción de bloc sin pintar, con techo de lámina y olor a grasa vieja y pan recién hecho. Una radio sonaba bajito en una esquina y el vapor salía desde la cocina como si el tiempo no pasara ahí dentro. «¡Órale, tigre! Pensé que ya no rodabas por esta ruta», gritó desde el fondo un hombre regordete con bigote canoso y mandil manchado de salsa. «Aquí andamos todavía, Braulio, aunque más lento que antes». «¿Y ese compa?», dijo, mirando con curiosidad al acompañante. «Un pasajero que recogí por la sierra. Está mal, necesita comer algo». Yuriar, como Ramiro empezaba a llamarlo en su mente, se sentó en silencio en una mesa junto a la ventana. Observaba el lugar con una expresión difícil de descifrar. No de sorpresa, ni de extrañeza. Era como si ya hubiera estado ahí, como si reconociera cada esquina. ¿Qué van a querer? ¿Lo de siempre pa' ti, tigre? Órale, y un caldito PAL, algo leve. Está débil». Braulio asintió y se fue a la cocina. Ramiro se acercó a la mesa, se sentó frente a Yuriar y lo observó con detenimiento. «¿Ya habías venido aquí?». El hombre desvió la mirada. «Hace muchos años». Ramiro no insistió, pero se le quedó grabada esa respuesta. Cuando Braulio regresó con 2 tazas de café y un plato humeante, se quedó mirando fijamente a Yuriar. «Tú», dijo, frunciendo el ceño. «Yo a ti ya te vi antes, pero no puede ser». Yuriar no dijo nada. Tomó la taza entre las manos con cuidado, como si el calor lo ayudara a regresar al presente. «Hace más de 20 años, entraste aquí igualito, solo mojado por la lluvia. Te sentaste ahí mismo», señaló el asiento donde ahora estaba Yuriar. «Me acuerdo porque no hablaste nada, igualito que ahora. Pensé que eras un loco del monte». Ramiro alzó la ceja. «Hace 20 años, Simón. Y te fuiste sin pagar, nomás desapareciste en la madrugada». Yuriar alzó la vista y dijo en voz baja: «No era yo, no del todo». Ramiro sintió que el aire se ponía denso. La fonda, con su olor a comino y frijol refrito, de pronto se volvió más fría. Braulio, incómodo, rió con nervios. «Pues si eres tú o no, da igual, estás aquí otra vez. El tiempo es raro en esta carretera». Ramiro no respondió. Solo tomó su taza y bebió.
El café estaba fuerte, amargo, como le gustaba, pero el sabor no le quitaba la sensación de que algo se movía debajo de la superficie, algo que no podía explicar. Cuando salieron de la fonda 1 hora después, el sol ya iluminaba la carretera. Ramiro subió a la mula en silencio. Antes de arrancar, se volvió hacia Yuriar. ¿Qué pasó hace 20 años? Yuriar tardó en responder. Luego, con la mirada fija en el monte, dijo: algo que aún no termina. Y la mula arrancó de nuevo, llevándolos directo hacia el centro de ese misterio que cada vez olía más a destino que a coincidencia. La mula rodaba firme por la carretera, pero el silencio dentro de la cabina era otra cosa. No era paz, era un hueco, de esos que no hacen ruido pero pesan. Ramiro tenía la vista fija al frente, pero en su cabeza la película era otra. Le bastó ver cómo Yuriar se quedaba mirando las montañas desde su asiento para que algo se le aflojara por dentro. No supo qué fue, solo vino, primero, la imagen de Julia, su esposa, sentada en la cocina con el delantal lleno de harina, tarareando una canción mientras cocinaba pan de elote. Era un recuerdo viejo, borroso, pero tan real que podía oler la mantequilla caliente. Y luego, como si algo en su pecho se abriera sin permiso, llegó el otro recuerdo, ese que evitaba hasta en sueños la noche en que la perdió. La llamada, el choque, la lluvia, todo mezclado en una confusión de sirenas y gritos. Él no estaba ahí, no esa vez. Estaba entregando carga en Nuevo Laredo. Tardó 9 horas en regresar. Cuando llegó, ya era tarde. Julia se había ido, y con ella, todo. La mula vibró al pisar una junta de concreto. Ramiro parpadeó y volvió al presente. Sus manos en el volante estaban sudadas. Respiró hondo, como queriendo sacudirse el pasado, pero ahí seguía, pegado, terco. Yuriar lo miraba de reojo, sin decir nada, como si supiera. «No me veas así, cabrón», soltó Ramiro con voz ronca. «No eres espejo». Yuriar no respondió. Solo desvió la mirada hacia el monte. Ramiro apretó los labios. No era su estilo hablar de lo suyo, ni con amigos, ni con desconocidos. Mucho menos con un tipo que apenas decía 3 palabras al día. Pero el silencio, ese maldito silencio que el otro sabía manejar tan bien, lo empujaba. Después de que murió ella, me fui perdiendo, dijo casi en un suspiro. Primero con la chamba, luego con mis hijos y al final, conmigo mismo. El viento afuera silbaba entre los árboles. La carretera se hacía más angosta, curvas, tierra suelta, paisaje rudo, como su vida. Alma me habló hace unos días, mi hija, que su hijo quiere conocerme y yo ni sé qué decirle. ¿Qué le digo? ¿Que su abuelo es un pinche fantasma con motor? Yuriar giró lentamente la cabeza. Tenía los ojos cansados, pero firmes. Si no hablas, ellos arman su versión. Ramiro lo miró de reojo. Esa frase le pegó. ¿Tú qué sabes de hijos? Mucho más de lo que quisiera. Otra frase suelta, pero densa como plomo. Ramiro bajó la velocidad, no por el camino, sino por lo que le hervía dentro. Los recuerdos no solo venían, ahora lo hacían hablar, y cada palabra era como abrir una vieja costra. Los dejé solos, dijo, más para él que para el otro. Me metí a la carretera para no enfrentarme a nada, pero la culpa va en el asiento de copiloto, y no se calla nunca. Yuriar cerró los ojos y asintió muy leve. Por eso recogiste a un desconocido. Ramiro lo miró sorprendido. ¿Y tú por qué estás aquí entonces? Yuriar abrió los ojos y sin apartar la vista del camino al frente dijo, porque también dejé solos a los míos, y esta vez quiero llegar antes del final. El motor siguió rugiendo, pero por dentro, Ramiro ya no era el mismo. Algo se había agrietado. Y por esa grieta comenzaba a entrar la verdad. El cielo estaba claro, pero algo en el aire se sentía denso. Ramiro lo notó apenas cruzaron la curva cerrada donde solía haber siempre una patrulla estacionada. Esa mañana no fue la excepción. «¡Mierda!», susurró reduciendo la velocidad. Justo ahora, con este tipo al lado.
Un par de policías federales hacían señas para que se orillara. Uno de ellos, joven, con cara de novato, apenas levantó la mano, pero el otro, un hombre de mirada dura y bigote recortado, se acercó directo con actitud de bronca. Ramiro frenó, apagó la mula y bajó el vidrio. «Buenos días, oficial», dijo, con esa voz neutral de quien ya sabe cómo manejar la situación. «Documentos del camión, por favor», ordenó el bigotón sin saludar. Ramiro sacó los papeles. El oficial los revisó sin mirarlo. Luego clavó los ojos en Yuriar, que seguía en su asiento callado y mirando al frente. «¿Quién es él?» «Un pasajero. Lo recogí más atrás, en la sierra. Estaba enfermo». «¿Y por qué no lo llevó al centro de salud en San Bartolo?» «Él no quiso. Dice que necesita llegar a Chihuahua. Yo solo le eché la mano». El oficial lo miró fijo. Luego miró de nuevo al pasajero. «Baje del vehículo», le dijo a Yuriar. Ramiro tragó saliva. El tono no era amable. «Oiga, no está bien. Está débil. Tiene fiebre». «No me importa», dijo el oficial, sacando su celular para tomarle una foto a Yuriar. «Hay reportes de tráfico de personas por esta zona. Indígenas, sobre todo. No lo tome a mal, patrón, pero esto huele raro». «No estoy traficando a nadie, carajo», respondió Ramiro ya con el ceño fruncido. «Entonces, ¿no le va a molestar si lo revisamos bien?», replicó el otro policía, que ya se acercaba por el lado del copiloto. Yuriar bajó sin protestar, pero algo en su expresión hizo que Ramiro sintiera un nudo en el estómago. No era miedo, era resignación, como si ya supiera lo que iba a pasar. «¿Tiene identificación?», preguntó el oficial. Yuriar negó con la cabeza. «¿Nombre?». «Yuriar». El policía anotó en su libreta, pero no dejó de mirarlo con desconfianza. «¿Y usted, señor Saldaña? ¿Me puede explicar por qué arriesga su chamba y su pellejo por alguien que ni conoce?». Ramiro dudó. Por un instante pensó en decir cualquier cosa, una mentira rápida, pero no pudo. «No lo sé. Solo algo me dijo que tenía que ayudarlo». El oficial soltó una risa corta, burlona. «Eso no sirve de mucho si lo encontramos muerto en su caja, ¿eh?». Ramiro apretó los dientes. «Revise lo que tenga que revisar. No traigo nada ilegal». Los agentes inspeccionaron la caja del camión, las mochilas hasta la hielera. Nada. Solo fruta, herramientas y el termo con café ya frío. «Está bien», dijo al fin el oficial, «pero le aviso, lo vamos a reportar, por si más adelante hay bronca con este señor. Haga lo que tenga que hacer». Ramiro subió de nuevo a la mula. Yuriar lo siguió en silencio. Cuando arrancaron, el sudor frío le resbalaba por la espalda. No habló durante varios minutos, solo manejó, hasta que sin mirarlo soltó. «¿Estás huyendo de algo?». Yuriar bajó la mirada. Tardó en responder. «No, solo quiero terminar algo antes de que me termine a mí». Ramiro no supo si sentirse más tranquilo o más inquieto, pero algo sí entendió. Ya no estaba llevando a un pasajero, estaba metido en una historia que lo estaba llevando a él. La mula avanzaba lenta entre curvas y cerros, mientras el cielo comenzaba a cubrirse de nubes pesadas. El ambiente dentro de la cabina seguía espeso, como si las palabras no pudieran fluir, pero tampoco quedarse calladas. Ramiro no podía más. Le hervía la sangre por todo lo que había pasado en el retén. Se sentía expuesto, vulnerado, y lo peor, enredado en algo que no entendía. «Ya estuvo bueno, ¿no crees?», dijo, mirando de reojo a su acompañante. «No me vengas con más silencios. ¿Quién eres, compa?». El hombre, siempre tan callado, respiró hondo. «Me llamo Yuriar». Ramiro lo miró sorprendido. Era la primera vez que lo decía con claridad, con voz firme. «Yuriar, ¿así nomás? ¿Y qué significa eso?». «El que regresa». Ramiro soltó una risa seca. «¿Y de dónde regresas tú, cabrón? Porque parece que no vienes de este mundo». Yuriar bajó la mirada. No se ofendía, no reaccionaba. Era como si no le afectara el juicio de nadie. «Tengo que llegar a Chihuahua», dijo calmado. «¿Y qué hay allá?». «Ahí vas a entender. Pues ya dime,
porque yo ya estoy hasta la madre de no saber en qué me metí. Yuriar lo miró directo, por primera vez en el viaje, sin evasivas. Si te lo digo ahora, no lo vas a creer. Esa respuesta encendió algo en Ramiro. Frenó de golpe al costado de la carretera, justo frente a un mirador natural donde el paisaje se extendía en silencio. Apagó el motor y volteó. Escúchame bien, Yuriar. Yo no soy un chavito curioso, ni un turista con ganas de aventuras. Yo soy un hombre que ha perdido más de lo que quisiera, que ha vivido en la pinche carretera porque no supo vivir en otra parte. Si tú estás aquí, en mi mula, metido en mi ruta y en mis pensamientos, necesito saber por qué. Yuriar cerró los ojos. Se quedó unos segundos callado. Luego habló, despacio, como si midiera cada palabra. No estoy aquí por casualidad, ni tú tampoco. ¿Qué chingado significa eso? Que este viaje no es tuyo, pero sí es para ti. Ramiro sintió que algo se le revolvía en el estómago. Esa forma de hablar, como si supiera más de lo que decía, como si todo estuviera planeado, lo sacaba de quicio. ¿Y tú quién eres entonces? ¿Un pinche brujo? ¿Un loco? ¿Un fantasma? Yuriar soltó una media sonrisa. Solo un hombre con deudas, que no son de dinero. Ramiro bajó del camión para tomar aire. El viento de la sierra lo golpeó en la cara, fuerte y fresco. Se frotó la nuca intentando sacarse el peso que ya le colgaba de los hombros. Volvió a subir sin decir nada. Arrancó. El motor rugió, pero esta vez no rompió el silencio. Iban rumbo a Chihuahua, sí. Pero Ramiro ya no sentía que estaba llevando a alguien. Sentía que lo estaban llevando a él, a algún lugar donde, según Yuriar, todo iba a tener sentido. Y aunque no lo admitiera, una parte de él quería llegar, porque en el fondo sentía que ese destino también era suyo. El asfalto desapareció y dio paso a una carretera secundaria, agrietada, llena de piedras sueltas y curvas cerradas que se asomaban al borde de la sierra. Ramiro había decidido desviarse por ahí para evitar otro retén. No quería más preguntas, ni oficiales con cara de sabueso olfateando broncas. La mula traqueteaba, pero aguantaba, igual que él. Este camino lo tomábamos antes cuando la libre estaba cerrada, murmuró Ramiro, más para sí mismo que para Yuriar. Mi esposa siempre se quejaba, decía que era más largo, pero tenía sus encantos, como esos taquitos de barbacoa en el terrero. Siempre parábamos ahí, aunque fueran las 8 de la mañana. Yuriar lo miraba sin hablar, atento. Ramiro no se dio cuenta en qué momento había empezado a soltar recuerdos. Era como si las palabras le salieran solas, como si el silencio del otro las jalara sin esfuerzo. Julia, así se llamaba, terca como ella sola, pero valía oro, ¿sabes? Aguantar la vida de trailero no es para cualquiera. Se echó sola el paquete de criar a Alma y Emiliano, mientras yo andaba rodando por media república. Miró el retrovisor sin razón. Una costumbre vieja. A veces pienso que fue mi forma de huir. Aunque no lo admitía, me encantaba no estar. No ver cómo crecían, cómo cambiaban. Me daba miedo no saber qué hacer con eso. Se rascó la barba, incómodo con lo que decía, pero ya sin ganas de frenarse. El día que se fue, todo se me cayó encima. No fue solo ella. Fue darme cuenta de que ya no tenía a nadie a quien regresar. Y en lugar de acercarme a mis hijos, me alejé más. Yuriar asintió muy leve. No hablaba, pero había algo en su gesto. Una forma de escuchar que no era común. No juzgaba, no opinaba, solo estaba ahí, presente. Emiliano dejó de hablarme a los 15. No fue pleito, no fue gritos. Fue puro silencio, como castigo, como si me dijera, ya no te necesito. Y creo que tenía razón. La carretera seguía avanzando, flanqueada por nopales secos y postes de luz oxidados. Todo era viejo ahí, como si el tiempo se hubiera detenido en los 90. ¿Tú tuviste hijos?, preguntó Ramiro de pronto. Yuriar miró por la ventana. Uno. Murió. Ramiro sintió que el aire se detenía. No esperaba esa respuesta. ¿Cuántos años? 10. Silencio.
Ramiro bajó un poco la velocidad. La mula se deslizó despacio entre dos cerros que formaban una especie de cañón. «No sé qué haría yo si hubiera perdido a Emiliano a esa edad», dijo con la voz rota. Yuriar soltó un suspiro que parecía llevar años guardado. «No se trata de lo que haces. Se trata de lo que cargas después». La frase se quedó flotando en la cabina. Ramiro apretó el volante. Por primera vez desde que inició el viaje, sintió que entendía al hombre que llevaba al lado. Ya no era solo un pasajero con fiebre. Era alguien que, como él, había sido quebrado por la vida. Y mientras la mula seguía tragándose los kilómetros, Ramiro entendió algo. Esa carretera no los estaba alejando de nada. Los estaba llevando de regreso a todo lo que no habían querido enfrentar. El camino los llevó por un desvío aún más olvidado, donde la maleza comenzaba a tragarse la orilla del pavimento y los postes de luz ya no tenían cables. Ramiro no confiaba mucho en esa ruta, pero algo le decía que debían seguir. Era una sensación rara, como si estuvieran siendo empujados, no por el GPS, sino por algo más. «Vamos a parar un rato», dijo Ramiro, señalando una construcción al fondo, medio escondida entre árboles secos y muros de adobe descascarado. Era una vieja estación de tren, abandonada, con las ventanas rotas y un techo vencido por los años. El letrero de metal apenas dejaba leer el nombre del lugar: San Tomás del Camino. La mula se detuvo frente al edificio. Al bajar, un silencio espeso los envolvió. No había pájaros, ni viento, ni ruidos, solo el crujido de las hojas secas bajo sus botas. «Este lugar», murmuró Yuriar, mirando hacia la fachada como si se reencontrara con algo enterrado. Ramiro frunció el ceño. «¿Lo conoces?» Yuriar no respondió. Caminó despacio hasta la pared lateral del edificio. Ahí, semioculto por el polvo y las enredaderas, había un mural descolorido. Una pintura de trazos toscos pero potentes. Un hombre con penacho de plumas, con los brazos abiertos frente a un río y un grupo de niños alrededor. Yuriar extendió la mano, tocó la pintura con los dedos y cerró los ojos. Algo en él se transformó. Su postura, su expresión, hasta su respiración. Aquí comenzó todo», dijo, casi en un susurro. Ramiro se acercó, más intrigado que nunca. «¿Cómo que todo? ¿Qué tiene que ver este lugar contigo?» «Hace muchos años vine aquí con mi hijo. Era pequeño. Le conté la historia del mural. Le dije que este era un punto de encuentro entre lo que éramos y lo que podíamos ser. ¿Y por qué este lugar?» Yuriar lo miró. Esa mirada ya no era de alguien enfermo o perdido. Era una mirada firme, profunda, como si hablara desde otro tiempo. «Porque aquí nos prometimos volver cuando fuera necesario». Ramiro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Oye, ¿tú cómo sabías que íbamos a pasar por aquí? Esta ruta no la toma nadie desde hace años». «Yo no lo sabía, pero mi camino te encontró». La frase le caló hondo. Ramiro dio un paso atrás. Algo no cuadraba. No era miedo lo que sentía. Era una extraña mezcla de intuición y desconfianza, como cuando sabes que algo grande está por revelarse, pero todavía no entiendes si es bueno o malo. «¿Qué estás diciendo, Yuriar? ¿Tú me buscaste?» «No con los pies, pero sí con la historia. La mía, la tuya. Están más cerca de lo que crees». Ramiro miró el mural una vez más. Notó algo que no había visto. En una esquina, con letras pequeñas, estaba pintado el nombre del autor: Emiliano Saldaña, 1997. Se le heló la sangre. No puede ser. Su hijo, su propio hijo, Emiliano. Había pintado eso cuando tenía apenas 11 años. Lo recordaba vagamente, un concurso de arte escolar, una excursión que nunca quiso acompañar. Volteó hacia Yuriar con el corazón martillándole el pecho. ¿Cómo sabes de esto?» Pero Yuriar ya no lo miraba. Seguía viendo el mural, como si esperara algo, como si faltara una pieza más. Y en el aire, ese silencio pesado volvió. El cruce invisible ya no era solo de caminos,
Era de vidas entrelazadas por algo que apenas estaba empezando a entender. El cielo cambió de color como si alguien lo hubiera volteado de golpe. Las primeras gotas golpearon el parabrisas con violencia. No era una llovizna normal, era una tormenta de esas que huelen a monte mojado y a peligro. «¡Chingao! Esto se va a poner feo», murmuró Ramiro bajando la velocidad. La carretera se volvió un espejo de agua en segundos. No se veía ni a 5 metros. Y entonces lo vio. Una vieja cabaña a un costado del camino, con un letrero desvencijado que decía «Descanso de traileros, KM 421». Metió reversa con cuidado, giró y se metió por el camino de tierra que llevaba a la cabaña. El lodo salpicó los espejos. La mula casi no subía, pero lo logró. «Vamos a esperar a que pase esto. No tiene caso seguir», dijo Ramiro mientras apagaba el motor. Yuriar no respondió, pero su rostro había cambiado. Estaba más pálido que nunca y sudaba frío, incluso con la temperatura bajando rápido. Respiraba con dificultad, como si algo invisible le aplastara el pecho. Ramiro lo miró preocupado. «¿Estás bien?» «No», susurró Yuriar. «Viene». «¿Qué viene?» Yuriar se llevó las manos al estómago y se encorvó de golpe. Un gemido gutural salió de su boca. ¡Eh! ¡Tranquilo!» Ramiro bajó y corrió al otro lado para abrirle la puerta. «Vamos a meternos a la cabaña», lo ayudó a bajar. El cuerpo de Yuriar temblaba como si estuviera poseído por fiebre o por algo peor. Caminaba a duras penas y Ramiro tuvo que cargarlo casi completo hasta la puerta de la cabaña. Abrió con una patada. Adentro olía a humedad, diésel viejo y madera podrida. Pero era refugio. Lo recostó sobre un catre cubierto de polvo. «Aguanta, voy a buscar algo», dijo, sacando su termo y una manta de la mula. Cuando volvió, Yuriar jadeaba. Su piel estaba caliente como brasas, pero tenía la mirada fija en el techo. «No te vayas», murmuró. «Si me duermo, no regreso». Ramiro sintió que algo se le apretaba en el pecho. «No voy a ningún lado». La tormenta rugía afuera como una bestia. El viento hacía crujir las paredes de la cabaña y los truenos iluminaban por segundos los rostros tensos de ambos. Yuriar se retorcía en el catre, murmurando cosas que Ramiro no lograba entender del todo. Fuego, monte, gritos. Se los llevó el río. «Cálmate, compa, estás alucinando». «No, no eran alucinaciones, fue real, todo fue real». Ramiro lo sujetó de los hombros. «¡Ey, mírame!» «¿Qué estás viendo?» Yuriar abrió los ojos como platos. Estaban vidriosos, pero enfocados. «Mi hijo, lo estoy viendo». Ramiro tragó saliva. «¿Aquí? ¿Ahora?» Yuriar asintió. «Me está esperando. Me está diciendo que no me rinda, pero ya viene por mí. Él viene por mí». Ramiro sintió que todo se le salía de control. ¿Qué estaba pasando ahí adentro? ¿Era solo la fiebre? ¿O había algo más? Algo que no podía explicar con lógica ni experiencia. Se levantó, fue a la puerta y la abrió de golpe. La lluvia caía a cántaros, casi horizontal. Miró hacia el monte. «¿Qué carajos está pasando contigo, Yuriar?», gritó al viento, impotente. Volvió adentro. Tomó el celular, sin señal. Por supuesto, Yuriar jadeaba más tranquilo, como si el pico de la crisis hubiera pasado. Pero algo en él se había roto, o quizás liberado. «Ramiro», dijo con voz apenas audible, «aquí estoy. Si no llego, tú tienes que ir». «¿A dónde?» «A la casa de los sauces. Está en el borde de la sierra. Pregunta por Evaristo. Él sabrá qué hacer». Ramiro frunció el ceño. «¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? Porque tú también tienes algo que entregar». Ramiro se quedó helado, sin saber si todo eso era una locura o una verdad que simplemente no entendía todavía. El viento sopló más fuerte y el techo crujió como si fuera a salir volando. Dentro de esa vieja cabaña, todo lo real y lo irreal se había mezclado. El hombre que hasta hace unos días era solo un desconocido tirado en la carretera, ahora le hablaba de un destino que no era suyo,
pero que parecía inevitable. Y en medio de esa tormenta, con el alma temblando como las ventanas, Ramiro tuvo que decidir: ¿se quedaría hasta que Lluriar mejorara o seguiría ese camino que no le pertenecía, pero lo estaba llamando con fuerza? ¿Y tú? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías ese viaje hasta el final o darías media vuelta y te irías? Déjalo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. La tormenta ya no rugía como antes. Ahora era un golpeteo constante en el techo, como si el cielo mismo respirara con dificultad. Dentro de la cabaña, el calor del cuerpo de Lluriar contrastaba con el frío que comenzaba a colarse por las rendijas. Ramiro seguía ahí, sentado a su lado, con los codos sobre las rodillas y los ojos clavados en las llamas tenues de un brasero improvisado. De repente, Lluriar empezó a murmurar otra vez, ya no con desesperación, sino con un tono más íntimo, más claro. «Emiliano, no te vayas, no como aquella vez». Ramiro se enderezó como si lo hubieran picado. El nombre lo sacudió hasta el fondo. «¿Qué dijiste?». Lluriar no respondía con los ojos abiertos, pero su boca seguía soltando frases sueltas, palabras que no deberían conocer. La barda del patio se cayó con la tormenta. Él lloraba porque no encontraba su pelota. Tú la habías prometido. Ramiro se levantó de golpe. ¡Qué chingados! Ese recuerdo, esa imagen, era suya. Era de un día cualquiera, cuando Emiliano tenía 6 años. Una tormenta, una pelota perdida, un niño llorando en la puerta mientras él, Ramiro, llegaba con las manos vacías y 1000 excusas. Nadie más sabía eso. Nadie. Se acercó al catre, con el corazón retumbando en las sienes. ¡Ey, despierta! ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Pero Lluriar seguía atrapado en la fiebre, en sus visiones, o lo que fuera eso que hablaba a través de él. Julia no quiere que sigas huyendo, Ramiro. Ella ya te perdonó. Ramiro se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Julia, su esposa, esa frase, esa voz, le decía algo que necesitaba oír desde hacía años. Pero ¿cómo podía salir de la boca de un hombre que no la conoció nunca? El sonido de la lluvia se volvió lejano. Ramiro se llevó las manos al rostro, respirando agitado. Las paredes de la cabaña parecían cerrarse sobre él. No podía ser casualidad. No eran simples delirios de un enfermo. Ese tipo sabía cosas. «No es posible. No puede ser», dijo en voz baja, tembloroso. De pronto, Lluriar se quedó quieto, muy quieto. Sus ojos seguían cerrados, pero sus labios ya no se movían, como si algo hubiera salido y lo hubiera dejado vacío. Ramiro se acercó de nuevo, con cuidado. «Lluriar, si estás despierto, dime la verdad. ¿Quién eres?» Silencio. Lo tocó en la frente. La fiebre bajaba, pero el calor seguía ahí. Lo cubrió bien con la manta y se quedó a su lado, en silencio. Pensó en salir, en tomar aire, pero no pudo. Sentía que sí salía algo más, algo que no entendía. Entraría en su lugar. Entonces volvió a oírlo, pero esta vez no era una palabra, era una pregunta. «¿Por qué no volviste cuando aún podías?», susurró Lluriar con los ojos aún cerrados. Ramiro tragó saliva. Era la misma pregunta que se hacía a sí mismo cada maldita madrugada en que el insomnio lo sacaba del camarote de su camión. «Porque no supe cómo», respondió sin pensar, como si también hablara dormido. La madrugada pasó sin que se dieran cuenta. Cuando la tormenta se apagó del todo, quedaba ese silencio pesado que llega cuando ya no queda nada que decir, solo sentir. Ramiro, agotado, se quedó dormido sentado junto al catre. La cabaña estaba húmeda, pero el calor de las brasas seguía encendido. Lluriar despertó al amanecer, más pálido, pero con los ojos abiertos, conscientes. Lo primero que hizo fue mirar a Ramiro dormido, con la cara hacia abajo y las manos entrelazadas. «¿Lo escuchaste?», dijo, apenas audible. Ramiro despertó al instante, como si esas palabras le hubieran jalado del sueño. «Sí»,
respondió, sin necesidad de aclarar nada. Se miraron, y por primera vez no hubo desconfianza, solo una extraña certeza. «No sé qué está pasando», dijo Ramiro con la voz quebrada, «pero sé que no puedo dejarte aquí». Yuriar asintió, con la mirada firme, como si todo lo planeado, incluso el dolor, incluso el miedo, hubiera sido parte del camino. La mañana amaneció con un aire denso, como si el monte supiera que algo pesado se estaba cocinando en esa cabaña. Ramiro encendió la mula, pero no arrancó. Quedó ahí, con las manos en el volante y la mirada perdida. Yuriar, más repuesto, observaba en silencio. Llevaban minutos sin hablar. El camino seguía frente a ellos, pero ninguno parecía tener prisa. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te fue sin avisar?, preguntó Yuriar, rompiendo al fin el silencio. Ramiro giró la cabeza, lento. Todos los días. Yuriar bajó la vista. Sus dedos jugaban con el borde de la manta que aún traía encima. «Mi hijo», se llamaba Tarek. Ramiro no dijo nada, solo escuchó. Una noche, una como la de ayer con lluvia brava, se enfermó, fiebre, tos, ojos rojos. Pensamos que era un resfriado, pero al amanecer ya no podía respirar bien. Salí corriendo por ayuda. Dejé a mi mujer con él. Caminé horas hasta llegar a un puesto de salud, pero no había nadie. Me dijeron que regresara al día siguiente. Yuriar tragó saliva. Cerró los ojos. Volví al amanecer, cansado, empapado, con las manos vacías. Mi esposa estaba sentada junto al cuerpo de Tarek. Silencio total. Él ya no estaba. Ramiro sintió un nudo formarse en el estómago. «Nunca me perdoné por no haber llegado a tiempo», dijo Yuriar. Y ella tampoco pudo. Se fue 2 meses después, no con la muerte, con la tristeza. Se fue sin irse, como si dejara el cuerpo y nada más. El motor seguía rugiendo bajito. La mula esperaba, pero Ramiro no movía un dedo. «Yo también perdí un hijo», dijo al fin, «pero no con la muerte, con mi silencio». Yuriar lo miró. Emiliano era un niño alegre, travieso, tenía ese brillo en los ojos que te obliga a creer en algo, aunque no sepas en qué, pero yo nunca estuve. Siempre me encontraba en otra parte, siempre con la excusa del trabajo, del cansancio, del después. Y un día él dejó de buscarme, dejó de esperarme, como si dijera, «ya entendí». Yuriar escuchaba sin juzgar, solo asentía, como si cada palabra le doliera también. Un día me llamaron para decirme que estuvo en terapia por ansiedad, que no dormía, que sentía que su papá lo había abandonado aunque todavía estaba vivo. ¿Y sabes qué hice yo? Cambié de ruta. Me fui más lejos, me escondí en la carretera como un cobarde. Ramiro se frotó el rostro, su voz temblaba. «No sé si aún pueda arreglarlo, pero ahora siento que este camino, este viaje contigo, no es por ti, es por mí». La lluvia había cesado, solo quedaban gotas cayendo de las hojas y los truenos lejanos. El monte respiraba. «Por eso voy a donde voy», dijo Yuriar, sereno, «a cerrar ese círculo, a pedir perdón, aunque nadie escuche». Ramiro lo miró, ahora sin resistencia. «¿Y si no te lo perdonan? Entonces me habré perdonado yo». Ramiro asintió. Bajó del camión, dio una vuelta y sacó una cobija extra de la caja. Cuando volvió, la puso sobre Yuriar con cuidado. «Vamos a llegar, cueste lo que cueste». Yuriar lo miró, agradecido. «No te detengas por mí. Si no puedo llegar, tú sigue». Ramiro encendió el motor con firmeza esta vez. El rugido sonó distinto, como si algo se hubiera liberado entre los dos. El parabrisas aún goteaba cuando Ramiro volvió a subir a la mula, ya con la decisión dándole vueltas como engranaje atorado. El GPS marcaba la ruta de entrega, directo a San Luis Potosí, con una parada técnica en Matehuala. Era lo pactado, lo que se esperaba de él, lo que llevaba haciendo por años. Pero en el fondo sabía que ese viaje ya había cambiado. Miró a Yuriar, envuelto en la cobija, más delgado que nunca, pero con los ojos claros, lúcidos, como si la fiebre hubiera dejado algo más en él. «¿Estás listo?»,
preguntó Ramiro sin alzar mucho la voz. Siempre lo estuve, solo faltabas tú. Ramiro tragó saliva. Encendió el motor. En vez de tomar la bifurcación hacia el sur, giró hacia el este, directo a la sierra, rumbo a Chihuahua. El GPS recalculó. La pantalla parpadeó. El pitido de ruta incorrecta se escuchó 2 veces antes de que Ramiro lo apagara por completo. «A la chingada el sistema», murmuró, y con ese simple giro cambió todo. A medio camino sonó el teléfono. Era don Melesio, el dueño de la fruta que transportaba. Ramiro dudó, pero contestó. «Tigre, ¿dónde andas? Te pasaste del punto de control. Me están marcando los de logística. ¿Todo bien?» Silencio. Ramiro respiró profundo. «Voy a tener que bajarme de esta carga, Melesio». «¿Cómo? ¿Te robaron? ¿Te enfermaste? ¿Qué pasó?» «Nada de eso. Tomé otra ruta. No voy pa' San Luis. Voy pa' Chihuahua. Tengo que llevar a alguien». Del otro lado de la línea, silencio. Luego, el tono cambió. «¿Estás dejando un contrato por un aventón? ¿Tú, Ramiro? ¿Qué demonios traes en la cabeza? Algo que ya no quiero seguir ignorando. Te vas a quedar sin chamba, cabrón. No te puedo cubrir esta vez». «Ni quiero que me cubras», dijo Ramiro, colgando antes de que el otro pudiera seguir. Se quedó unos segundos con el teléfono en la mano, no por dudas, sino porque sintió que acababa de soltar una cuerda que lo había atado por años. Y sí, se sintió libre, pero también brutalmente expuesto. El camino se estrechó. La mula avanzaba entre veredas polvorientas y árboles torcidos. No había señal, no había señales, solo una línea de asfalto que parecía no tener fin. Ramiro se aferraba al volante con más fuerza de lo normal. No porque hubiera peligro, sino porque tenía miedo de estar haciendo lo correcto. «¿Y si no llegamos a tiempo?», preguntó en voz baja, más para él mismo. Yuriar lo escuchó. «Entonces será porque ya no era nuestro viaje, pero si llegamos, algo va a sanar». Ramiro soltó una risa sin humor. «¿Y si no hay nada que sanar? Tú lo sabrás cuando estés ahí». Y otra vez, ese silencio cómodo, no porque fuera fácil, sino porque no exigía respuestas inmediatas. Unas horas más tarde, pararon en una gasolinera abandonada. Ramiro bajó, estiró las piernas y se quedó mirando el horizonte. El monte parecía respirar despacio. A lo lejos, unos burros cruzaban la brecha sin prisa, y ahí, parado con las manos en la cintura, sintió algo raro. No era nostalgia, no era culpa, era paz, como si por fin estuviera manejando hacia algo que valiera la pena, no por dinero, no por rutina, sino porque ese viaje tenía nombre, voz y una herida compartida. Subió de nuevo. «¿Listo pa seguir?», Yuriar asintió. Ramiro puso la mula en marcha, y con cada kilómetro, el miedo se transformaba en otra cosa, en determinación, en ganas de cerrar ciclos, en la certeza de que no todos los caminos llevan a casa, pero algunos te enseñan cómo volver. El tráiler retumbaba por una brecha que parecía olvidada por el tiempo. Sin carga, la mula iba más ligera, más suelta, como si hasta el motor supiera que el viaje ya no se trataba de mercancía. El único peso que llevaba era el emocional. Ramiro tenía la ventanilla entreabierta, dejando que el aire seco de la sierra le limpiara los pulmones. No hablaban mucho, pero tampoco hacía falta. A esas alturas, el silencio entre él y Yuriar ya no era incómodo. Era como una pausa larga que los sostenía a ambos. «¿Cuándo fue la última vez que viajaste sin una carga atrás?», preguntó Yuriar de pronto, con la voz más firme que antes. Ramiro sonrió sin mirarlo. «La última vez que me sentí libre, supongo. Cuando Julia aún vivía, íbamos con los niños a la playa. Traía la mula vacía solo para pasear. No volvía a hacer eso, hasta hoy. ¿Y qué pesa más, un camión lleno o uno vacío?». Ramiro no respondió de inmediato, solo dejó que la pregunta flotara. «Depende», dijo por fin. «A veces, lo que no se ve es lo que más jala». Más adelante, pararon en una llanura abierta donde la vista se perdía entre el polvo y las montañas.
Ramiro bajó un termo de café. Se sentaron en la sombra de la mula y compartieron unos panecillos que él había comprado en la última estación. ¿Crees en la muerte como final o como principio?, preguntó Yuriar mirando el horizonte. Antes pensaba que era el final. Ahora, ya no sé. Con todo lo que ha pasado contigo, con lo que me hiciste recordar, parece que la muerte no más es un alto, no un cierre. Mi pueblo cree que nadie se va del todo si hay quien lo recuerde, que las almas andan cerca esperando que uno cierre cuentas, y si no las cierras, se quedan contigo, a tu lado, respirando lo que tú respiras. Ramiro asintió despacio, lo sentía en la nuca, como si cada palabra de Yuriar le pusiera los recuerdos sobre los hombros. Entonces por eso no puedo dormir bien, ¿no? Puede ser. Tal vez no es insomnio, es compañía. Ambos rieron, pero no con alegría. Era una risa rota, como de dos hombres que entienden más con los silencios que con las palabras. Cuando retomaron el camino, Ramiro ya no veía a Yuriar como un pasajero enfermo, ni como una carga. Lo veía como un espejo. Un hombre roto, sí, pero que sabía más de lo que decía y que poco a poco lo estaba guiando hacia algo que él ni siquiera sabía que buscaba. «Tú sabías que ibas a cruzarte conmigo», le dijo Ramiro de pronto, sin quitar la vista del camino. «No exactamente, pero sentía que alguien como tú aparecería. El camino», me lo dijo. «¿El camino?» «Sí, hay rutas que no están en los mapas, pero están en los huesos, en las decisiones, en los pendientes que uno lleva adentro». Ramiro soltó una carcajada. «Hablas como esos abuelos que curan con palabras». Yuriar lo miró con una sonrisa apenas marcada. «Tal vez lo soy, tal vez tú también». Ramiro quedó pensativo. Él, un guía, siempre se había sentido más como un tipo que iba dejando cosas por el camino. Pero esa idea de que podía ayudar, aunque fuera sin querer, le movía algo. El sol empezaba a caer cuando vieron el primer letrero oxidado que decía «Sierra Tarahumara, 120 kilómetros». Ramiro sintió un estremecimiento. «Ahí está tu destino. Ahí me espera Evaristo, y ahí me espera el perdón. ¿Y tú crees que eso sea suficiente? No lo sé, pero quiero intentarlo antes de que ya no pueda». Ramiro bajó la velocidad. «¿Y tú a mí? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué no otro chofer?» Yuriar lo miró directo. «Porque tú también necesitas llegar, aunque aún no sepas a dónde». La carretera terminó de golpe entre árboles altos y silenciosos. Ramiro redujo la velocidad frente a un poblado modesto. Casas de adobe, techo de teja, unos niños corriendo descalzos y mujeres con faldas de colores vivos bordadas a mano. Una comunidad raramuri emergía del bosque. «Aquí», dijo Yuriar señalando una casita pequeña al fondo. «Esperemos aquí». Al bajar, lo primero que Ramiro sintió fue el aire fresco de la sierra mezclado con risas suaves y el crujir de guajes secos bajo sus botas. Una mujer de ojos profundos se acercó y abrazó a Yuriar con ternura y fuerza. Ramiro se quedó parado, observando la escena. La mujer le dirigió una mirada agradecida. Era respeto, no curiosidad. Luego otro hombre mayor se acercó, lo miró de arriba abajo y le apretó la mano. «Gracias por traerlo», dijo en español con acento grueso pero cordial. Ramiro tragó saliva. No sabía qué decir. Yuriar se estremecía. La mujer lo llevó adentro. Ramiro se quedó afuera, con las manos en los bolsillos. Sentía que esa comunidad lo veía como parte de algo que él apenas comenzaba a comprender. En ese momento llegó otro hombre joven, con un bastón tallado. Lo saludó y caminó hacia Ramiro. «Tu coraje y compasión son bien recibidos. Aquí cuidamos a los nuestros, pero se te agradece que lo hayas traído», dijo. Ramiro no supo responder, solo asintió. Yuriar salió de nuevo, acompañado por algunos. Se despidió con la mirada, esa misma que ahora interpretaba como «gracias por ayudarme a volver». Y Ramiro comprendió que ese lugar no era solo un destino, era el hogar de algo que Yuriar había llevado consigo. Antes de partir,
Una mujer le ofreció un pan artesanal y un poco de agua de maíz fermentada. Ramiro aceptó, conmovido. «Para darte fuerzas en el camino», dijo ella con voz tranquila. Ramiro sintió que la mirada de todos estaba sobre él, pero no era juzgadora. Era agradecida. «Gracias», respondió sintiendo que se le quebraba la voz. Y salieron. Cuando arrancó la mula, sintió nuevamente el motor bajo sus manos. Pero algo había cambiado. No era volver a lo conocido. Esa comunidad le había dado un pedazo de razón para seguir. El carro arrancó y dejó atrás el pueblito. Para Ramiro no era una despedida, sino un punto de partida. El camino se abrió entre montañas y valles que se cubrían de niebla. «¿Te vas a quedar tranquilo?», preguntó Yuriar, recostado pero más firme. Ramiro lo miró por el retrovisor. «Sí, creo que esto ya no es solo tu viaje, es el mío y el de tu comunidad». En horas llegaron a la ciudad, pero antes de llegar al hospital, Ramiro se estacionó frente a una iglesia sencilla. Bajó al frente y con Yuriar con cuidado entraron. Yuriar se hincó y pidió una oración. Después sacó un papel arrugado, el dibujo que hubo visto en la estación abandonada, hecho por Emiliano, y un nombre escrito, Emiliano Saldaña. Ramiro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso lo hizo mi hijo», susurró. Yuriar asintió. «Él lo quiso y tú, papá, lo cumpliste». En la sala de espera, Ramiro esperó. El médico salió y le dijo que Yuriar se había estabilizado. Tenía tratamiento, su fe lo ayudó. Ramiro se sentó afuera, tomándose la cabeza. Ese viaje lo había llevado directo a su propia herida y la había cerrado al mismo tiempo. Vio el dibujo en sus manos. Llamó a su hija Alma. «Alma, voy pa allá, con tiempo y corazón». La voz de ella sonó rota. «Papá, te estábamos esperando». Ramiro cerró los ojos. Esa noche, por primera vez en años, no manejaría solo. Volvía a casa. La ciudad apareció tras una curva amplia, rodeada de cerros polvorientos y anuncios de pinturas viejas. Ramiro bajó la velocidad. El sol de la tarde bañaba los techos de lámina y los árboles secos que bordeaban las calles. Al fondo, el Hospital General. «Ahí está», dijo Ramiro en voz baja sin mirar a Yuriar. «Llegamos», respondió Yuriar apenas audible. La voz le temblaba, pero en su cara había una sonrisa, pequeña, pero honesta, de esas que no se fingen, de esas que saben que el final no es necesariamente tristeza. Ramiro se estacionó frente a la entrada, apagó la mula. Todo quedó en silencio por un momento, como si el mundo se detuviera con el motor. «¿Listo?», preguntó, mirando por el retrovisor. Yuriar asintió con los ojos. No podía moverse mucho, pero su expresión hablaba por él. Ramiro bajó, fue al otro lado y abrió la puerta. Ayudó a Yuriar a incorporarse. El cuerpo parecía más frágil que nunca, pero también más ligero, como si ya no cargara tanto. Entraron al hospital. El olor a desinfectante y a pasillos vividos los recibió de golpe. Una enfermera se acercó. Ramiro habló por él, explicó la situación. «No tiene papeles, pero necesita atención urgente. Es de la sierra». La enfermera los miró y sin hacer preguntas los guió hacia una camilla. Ramiro quiso quedarse, pero otro médico apareció. «Lo vamos a pasar a evaluación. ¿Es usted familiar?». Ramiro dudó un segundo. «No, solo soy su chofer». El médico asintió y empujó la camilla. Yuriar lo miró mientras se alejaba. No dijo «gracias», no dijo «adiós», solo lo miró. Y en esa mirada, Ramiro supo que se estaban despidiendo. No lo dijeron, no lo necesitaban. Ramiro se quedó sentado en la sala. El ruido del hospital lo rodeaba, pero no lo tocaba. Solo él, su termo vacío y un cansancio que no era físico. En su mano aún apretaba el dibujo de Emiliano que Yuriar había cargado durante todo el viaje. Ramiro lo desplegó con cuidado. Era simple, infantil, pero tenía algo. El mural, el río, las manos extendidas y abajo el nombre de su hijo. «¿Por qué tú, cabrón?», susurró al aire. «¿Por qué tú tenías esto?».
No esperaba respuesta. Pero en su pecho, la rabia ya no era rabia, era otra cosa, algo parecido a paz. Dolorosa, sí, pero honesta. 1 hora después salió el médico. ¿Está bien?, preguntó Ramiro de inmediato. Estable, muy débil, pero responde. Necesita reposo, medicación constante y que no esté solo. Ramiro asintió. ¿Puedo verlo? Más tarde. Ahorita lo van a trasladar a observación. El doctor se alejó. Ramiro quedó ahí, mirando el mural de la sala de pediatría. Un árbol con niños colgando de sus ramas, riendo. Le pareció simbólico, como si su propio árbol estuviera floreciendo otra vez. Después de años seco, sacó su celular, dudó y luego marcó. Bueno, dijo la voz de su hija al otro lado. Ramiro respiró hondo. Alma, voy pa' allá. No traigo carga, ni fruta, ni nada. No más a mí. Silencio. ¿Estás seguro? Sí. Y si Emiliano quiere, quiero verlo también. La voz de Alma se quebró. Te estábamos esperando, papá. Ramiro cerró los ojos. Esa frase fue todo, todo. El reloj marcaba las 5:17 AM. El hospital estaba envuelto en esa quietud espesa que solo existe entre la noche y el día. Ramiro dormía sentado, con la chamarra en los hombros y los brazos cruzados. No soñaba, no había sueños. Solo un vacío cálido, como si el cuerpo supiera que algo estaba a punto de terminar. Una enfermera se le acercó con pasos suaves. «Señor Saldaña». Ramiro despertó, aturdido. «¿Qué pasó? Quisiera hablar con usted. Con calma». El tono era suficiente. No hacía falta que dijera más. Ramiro se levantó despacio, sintiendo los años, los kilómetros, y ese tipo de cansancio que no es físico. La enfermera lo llevó por un pasillo silencioso. Las luces de neón zumbaban con un ritmo seco. Al fondo, la puerta de observación. Entraron. Yuriar estaba acostado, cubierto, tranquilo. Ya no respiraba. Ramiro no dijo nada. Se acercó y lo miró por última vez. No hubo lágrimas, solo un silencio largo, profundo, como si las palabras respetaran al muerto. «Se fue tranquilo», dijo la enfermera. «Justo antes del cambio de turno. Dejó esto para usted». Le entregó un sobre doblado, papel amarillo, escrito a mano. «Para Ramiro», decía. Ramiro lo tomó con las dos manos, como si se tratara de algo sagrado. No lo abrió en ese momento. No podía. Solo se quedó ahí, sentado junto a la cama vacía, escuchando su propia respiración. Y sintiendo que, a pesar de todo, ya no era el mismo hombre que había recogido a Yuriar en medio de la carretera. Horas después, ya con la ciudad despierta y el sol colándose por la ventana del hospital, Ramiro se sentó en una banca de concreto. Abrió el sobre. La letra era firme, pausada, como todo en Yuriar. «Ramiro, no me tocaba quedarme. Lo supe desde antes de subir a tu mula. Pero necesitaba a alguien que supiera conducir, no solo con las manos, sino con el alma. Gracias por no huir. Gracias por escucharme sin entenderme del todo. El viaje que hicimos juntos no era mío, era tuyo. Yo solo fui el pretexto para que te encontraras. No te detengas aquí. Esta no es tu última parada. No te tardes en volver. Esta vez, hazlo con el corazón. Yuriar». Ramiro cerró la carta. No lloró, no sonrió, pero algo dentro de él se asentó, como si, después de tanto tiempo, por fin estuviera bien estar en silencio. Horas después, Ramiro volvió a la mula. Subió, se sentó y encendió el motor. La cabina olía a lo mismo de siempre: polvo, aceite, recuerdos. Puso el sobre de Yuriar en el tablero, junto al dibujo de Emiliano. Miró al frente. «Va por ti, viejo», murmuró, y arrancó. No hacia una ruta comercial, no con horarios, no con entrega pendiente. Iba hacia otro destino, uno donde el peso de lo no dicho, de lo no hecho, podía por fin soltarse. Ramiro volvió a leer la carta, por tercera vez. La tenía abierta sobre el tablero de la mula, estacionada en una sombra polvorienta a las afueras del hospital. El motor apagado, el mundo pausado. No era una carta larga, ni una con respuestas,
Pero había una línea, una sola que lo desarmó por completo. No te tardes en volver. Esta vez, hazlo con el corazón. La leyó en voz baja, como si no pudiera creerse que alguien que apenas conoció unas semanas le estuviera diciendo exactamente lo que más le costaba hacer: volver, no a una dirección, no a una ciudad, volver a él, a su vida, a su gente, a los pendientes que había dejado tirados por los kilómetros. Ramiro encendió la mula, pero no arrancó. El motor vibraba, paciente, como si esperara su señal. Miró el retrovisor. En él no estaba Yuriar, y eso dolía más de lo que pensó. «Chingado viejo», susurró. «Te fuiste sin decirme cómo se hace esto». Levantó el celular. El número de Alma seguía ahí, último marcado. Dudó. Luego respiró hondo y marcó de nuevo. «¿Papá?» «Sí, soy yo», respondió Ramiro, la voz ronca. «¿Cómo estás?» Silencio. El tipo de silencio que esta vez no le pesó. «Vacío», dijo al fin, «pero entero». Ella no respondió enseguida. Después, su voz sonó más suave. «¿Vas a venir?» Ramiro bajó la mirada hacia el sobre, aún abierto en el tablero. «Sí, pero sin pretextos. Esta vez, con el corazón». La carretera lo recibió otra vez, como siempre, pero algo era distinto. Cada curva, cada sombra de árbol, cada señal oxidada, se sentía menos lejana. El viaje ya no era de escape, era de regreso. Y lo curioso fue que, mientras más avanzaba, más ligero se sentía. Como si Yuriar hubiera hecho espacio dentro de él para dejar entrar lo que de verdad importaba. Hizo una parada en una tiendita de pueblo. Compró una bolsa de pan dulce, un café mal hecho y un cuaderno. Ahí escribió algo que no había escrito nunca. «Emiliano, hijo, no tengo excusas, solo historias que ya no quiero contarte desde lejos. Estoy en camino. No sé si llegaré como tú esperas, pero llegaré como soy. Tu viejo». Lo guardó. Lo pensaba entregar con sus propias manos. Antes de dejar la tiendita, la señora que lo atendió le dijo: «¿Va solo?» Ramiro la miró y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. «No, nunca más». Y siguió su camino. Mientras la mula rodaba firme entre los cerros, Ramiro pensó en todo lo que quedó atrás: las frutas sin entregar, el contrato cancelado, los silencios, las promesas rotas. Todo eso se quedó en el camino. Pero en su lugar llevaba algo más fuerte, llevaba la certeza de que a veces no hay que llegar a tiempo, solo hay que llegar. Y tú, que ya casi terminas este viaje con nosotros, dime, ¿estás listo para dejar algo atrás y volver a lo que sí importa? Comenta tu experiencia, porque a veces los kilómetros más largos están dentro de uno mismo. Ramiro revisó los espejos. Se colocó bien la gorra y encendió la mula una vez más. El rugido del motor ya no le sonaba igual. Antes era compañía, ruido de fondo, parte del oficio. Ahora era algo más cercano a un latido. Frente a él, la carretera se abría como un mapa sin marcas. Sabía que el destino era Veracruz, donde vivía Alma con Emiliano. Lo sabía el GPS, lo sabía su corazón. Pero no llevaba ni mercancía ni presión. Solo llevaba una frase retumbándole en el pecho: «No te tardes en volver». Y esta vez no pensaba tardarse. Las horas pasaban entre curvas y rectas, entre gasolineras solas y fondas que solo abrían si uno tocaba la campana. Cada parada era breve, pero cargada. Ramiro miraba a la gente con otros ojos. Ya no pasaba de largo. Observaba, escuchaba, saludaba. En una de esas, un niño se le acercó en un cruce rural. «¿Qué traes en tu camión, señor?» Ramiro sonrió. «Nada, pero vengo lleno». El niño lo miró raro y se fue corriendo. Ramiro soltó una carcajada. Lo que había dicho era cierto. Por primera vez en años no traía peso físico, pero sí una maleta emocional rebosante de vida. A la entrada del estado, las montañas comenzaron a volverse verdes. El aire más húmedo, los caminos más vivos. Ramiro sintió que el pecho se le expandía. No era la geografía, era el significado. Veracruz era más que un destino.
Era su prueba final. Faltaban pocas horas para llegar. ¿Y si Alma no lo perdonaba? ¿Y si Emiliano ya no quería verlo? La mula seguía firme, como si le respondiera sin hablar. Ramiro pensó en Yuriar, en su mirada, en su carta, en todo lo que le enseñó sin dar lecciones. Lo único que tengo que hacer es llegar, murmuró como recordándose. Y eso pensaba hacer. Al caer la tarde, entró por fin al pueblo donde vivía su hija. Las calles eran empedradas, los colores vivos. Había niños jugando, puestos de tamales y música bajita saliendo de alguna ventana. La dirección estaba guardada en su teléfono. No tuvo que buscarla. La recordaba. Se estacionó frente a una casa blanca con bugambilias trepando por la reja. Bajó, caminó hacia la puerta y antes de tocar, dudó. Fue un segundo, pero se sintió eterno. Entonces la puerta se abrió sola. Era Alma. «Te escuché llegar», dijo ella sin reproche. Ramiro no dijo nada, solo bajó la cabeza. «No traigo nada», susurró. «Solo a mí». Ella lo abrazó. «Es lo único que necesitábamos». Y detrás de ella, Emiliano, más alto, más joven de lo que recordaba, pero con los mismos ojos. «¿Y tú eres el trailero chingón del que me habla mamá?» Ramiro soltó una risa con nudo en la garganta. «No sé si chingón, pero aquí estoy». Esa noche no hubo discursos, no hubo explicaciones largas, solo cena, risas nerviosas, silencio cómodo. Y al final, una frase de Emiliano que lo terminó de desarmar. «Mañana me llevas a dar una vuelta en tu mula». Ramiro apretó los labios, cerró los ojos, asintió. «Sí, hijo, mañana y todos los días que me dejes. Y tú, que recorriste cada kilómetro de esta historia con nosotros, dinos, ¿a quién necesitas volver con el corazón? Cuéntanos en los comentarios, porque nunca es tarde para tomar una ruta nueva. A veces, no es la carga lo que más pesa en el camino, sino el silencio que arrastramos por dentro. Esta no fue solo la historia de un conductor y un pasajero. Fue el encuentro de dos almas rotas que, sin saberlo, se necesitaban, una para llegar y la otra para regresar, porque siempre estamos a tiempo de volver, de pedir perdón, de sanar lo que dejamos tirado en el pasado. No importa cuántos kilómetros recorras si no tienes claro a dónde pertenece tu corazón. Y si esta historia te tocó, si te recordó a alguien o a algo que dejaste atrás, no te lo quedes. Compártelo, porque puede ser justo lo que otro necesita para tomar su propia ruta nueva. Déjanos en los comentarios a quién necesitas volver con el corazón. Queremos leerte, porque aquí todos tenemos algo pendiente con el pasado. Dale like si esta historia te llegó y compártela con alguien que también esté buscando el camino de regreso. Y si quieres seguir viajando con nosotros por historias que te muevan, que te confronten y que te abracen, suscríbete al canal. Tu suscripción no es solo un clic, es un lugar en esta comunidad de almas que todavía creen en el poder de las segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sigue rodando con el corazón.